Me llamo Cora Leland, y la noche en que cumplí 18 años, mi padre destrozó mi futuro en la mesa de la cena. La carta de aceptación a la universidad todavía estaba tibia entre mis manos cuando él la rompió en dos y dejó caer los pedazos sobre el puré de papa. Dijo, con total calma, como si estuviera leyendo el clima, que ninguna hija suya necesitaba estudiar. Mi abuela estaba sentada al final de la mesa y no se movió. Pero lo que hizo 4 segundos después, y lo que me costó cruzar la puerta principal de esa casa, es algo que nadie en Millbrook vio venir. Bienvenidos de nuevo a Hidden Family Event, donde la persona más callada en la mesa es la que nunca debes subestimar. Si alguna historia te ha hecho enderezarte en la silla, deja un comentario y suscríbete. Vivíamos arriba de Leland Hardware, en la esquina de Force y Main, en un pueblo donde todos sabían a qué se había dedicado tu abuelo. La tienda había estado en la familia desde 1951. La abrió mi bisabuelo, la manejó mi abuelo, y mi padre la mantuvo viva a través de 3 recesiones y la llegada de un Walmart a las afueras, junto a la carretera. Yo crecí entre el olor de las llaves recién cortadas y el aceite de máquina. Podía encontrar un tornillo de 3 octavos en la oscuridad. Arriba estaba el departamento. 4 recámaras, una cocina con una mesa más vieja que mi padre y una ventana desde donde se veía el semáforo. Mi abuela, Opel, tenía el cuarto junto a la cocina, el que recibía el mejor sol de la tarde. Mi hermana menor, June, tenía el cuarto al lado del mío. Y yo tenía un trabajo que nadie me asignó, pero que todos esperaban que cumpliera. Mi mamá, Carol, murió de cáncer de ovario cuando yo tenía 15 años. Después del funeral, nadie me sentó para decirme que la casa ahora era mía. Simplemente lo fue. Aprendí a preparar el café de mi padre exactamente como le gustaba, negro y fuerte. Aprendí la talla de zapatos de June, sus tablas de multiplicar y en qué noches tenía pesadillas. Yo llevaba una casa entera antes de tener edad para comprar un boleto de lotería. Y lo hacía bien, porque hacerlo bien era lo único que lograba que mi padre me mirara sin incomodidad. Esa primavera llegó algo por correo que había estado esperando durante 4 meses. Venía en un sobre grueso, y los sobres gruesos solo significan una cosa. Subí por las escaleras traseras con el corazón golpeándome el pecho y lo escondí bajo el colchón antes de que alguien preguntara qué llevaba en las manos. Hay algo que nunca le conté a mi padre. Había solicitado ingreso a la universidad en secreto, completamente sola, el otoño anterior. Lo hice en la biblioteca, después de mis turnos en el Bluebird Diner, usando las computadoras públicas en los 45 minutos antes de pasar por June al coro. Escribí los ensayos a las 2 de la mañana. Le pedí a mi maestra de química, la señora Alcott, una recomendación y le supliqué que no dijera nada. Solicité entrar a la Universidad Estatal, a 2 horas al norte, en el programa de enfermería, porque el último año de mi madre estuvo en manos de personas demasiado cansadas para ser amables. Y yo me prometí ser la clase de persona que ellas olvidaron ser. La cuota de solicitud era de $90. La pagué en efectivo, en billetes de 1 y de 5 que había guardado en un estuche viejo de lentes para que nadie los encontrara. No le dije a nadie. Ni a June, que no podía guardar un secreto aunque le fuera la vida en ello. Ni a mi abuela, que podía guardar cualquiera, pero a quien no quería cargarle ese peso. Y menos a mi padre, porque ya sabía lo que él creía que era el lugar de una mujer. Así que cuando llegó el sobre grueso, no sentí alegría primero. Sentí miedo. Me acosté sobre la cama con la carta debajo de mí, como si fuera una piedra, y la leí 3 veces en el baño con el extractor encendido para que nadie escuchara que estaba llorando. Había sido aceptada. Con la condición de pagar un depósito de $500 antes del día 15 del mes. Yo tenía ese dinero. Lo había ahorrado dólar por dólar durante 2 años. Eso era lo que creía la noche de mi cumpleaños. Estaba equivocada, pero no lo sabría hasta después. Decidí decirlo durante la cena de cumpleaños porque no soy cobarde y porque pensé que la ocasión suavizaría el ambiente. También me equivoqué en eso. Cociné toda la comida yo sola, como siempre. Preparé carne asada al horno, que era la favorita de mi padre. Ejotes con tocino. El puré de papa que le gustaba a June, con demasiada mantequilla. Puse la mesa vieja con los platos buenos, los que solo salían en Navidad y en funerales.
Mi abuela salió de su cuarto con su suéter de domingo, el gris con botones de perla, y se sentó en su lugar de siempre, al final de la mesa. Me observó todo el tiempo mientras llevaba los platos. Opel no dejaba pasar nada. Tenía 78 años ese año, silenciosa como un cajón cerrado, y tenía una forma de mirarte que te hacía revisar si no traías algo fuera de lugar. June tenía 11 años, casi 12, pura inquietud y preguntas. Mi padre subió de la tienda a las 6:30, oliendo al día de trabajo. Se lavó las manos en el fregadero y se sentó sin decir una sola palabra sobre mi cumpleaños. Eso no me sorprendió. No era cruel de la manera en que la gente imagina la crueldad. No bebía. No levantaba la mano. Simplemente tenía reglas muy claras sobre cómo funcionaba el mundo, y jamás se le había ocurrido que alguna pudiera estar equivocada. Le puse el asado enfrente y me senté. Llevaba la carta doblada en el bolsillo trasero. Había ensayado la frase 40 veces y esperé el momento adecuado, que es el error que todos cometen, porque ese momento nunca llega. Simplemente tienes que abrir la boca. Esperé a que terminara de comer, porque un hombre satisfecho es un hombre más tranquilo. Entonces saqué la carta y la dejé junto a mi plato. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Tengo algo que decirles, dije. Es como, algo de cumpleaños. June levantó la mirada de inmediato. Mi abuela dejó el tenedor. Mi padre siguió masticando. Desdoblé la carta y lo dije tal como lo había practicado, simple y con orgullo, sin una sola disculpa. Solicité ingreso a la Universidad del Norte, al programa de enfermería, y me aceptaron. Empiezo en otoño. Por un instante, la cocina quedó en un silencio tan profundo que pude escuchar el semáforo cambiar de color en la esquina. El rostro de June se iluminó como un amanecer. ¿Vas a ser enfermera?, susurró. Mi abuela me miró y algo se movió detrás de sus ojos, algo que todavía no podía descifrar. Mi padre dejó el tenedor con lentitud. Se limpió la boca con la servilleta de papel, la dobló con cuidado y la colocó junto al plato. Hizo todo despacio. Así supe que era algo serio. Déjame ver eso, dijo, extendiendo la mano. No debí dársela. He vuelto a ese momento miles de veces, y siempre quiero atravesar los años y detener mi propia mano. Pero era mi padre, yo tenía 18 años, y toda mi vida había sido así, él extendía la mano, y yo le entregaba lo que pedía. Así que le di la carta. La leyó. Su mandíbula se tensó. Y entonces hizo algo que recordaré hasta el día de mi muerte. No la rompió con rabia. Eso es lo que la gente nunca entiende. Si hubiera gritado, si hubiera lanzado el plato, podría haberlo llamado un arranque de enojo y olvidarlo al día siguiente. Pero no. Dobló la carta por la mitad, y luego otra vez, alineando los bordes como si fuera un recibo, y la rasgó justo por el doblez. 2 veces. Los pedazos cayeron lentamente, y uno terminó en el puré de papas, absorbiendo la mantequilla en la esquina. Ninguna hija mía necesita educación, dijo. Su voz era tranquila, segura, como si estuviera leyendo algo que ya estaba escrito en alguna parte. Tienes una casa. Tienes la tienda. Tienes a tu hermana que ayudar a criar. Enfermería. Pronunció la palabra como si le resultara desagradable. ¿Prefieres limpiar a extraños en lugar de cuidar a tu propia sangre? June se quedó pálida. Me miró, luego a él, y después bajó la vista a su plato. Sentí el calor subir por mi cuello y entonces hice lo más difícil que había hecho en esa mesa, mantener la voz firme. Yo pagué la solicitud, dije. Lo hice en mi propio tiempo. No tomé nada de esta familia. Él soltó una risa corta, seca, sin nada de humor. ¿Y quién cocinó esta cena?, dijo. ¿Quién la va a cocinar cuando tú estés 2 horas al norte jugando a disfrazarte? ¿Crees que esta casa funciona sola? Ahí estaba todo. Toda la maquinaria de mi vida expuesta en 2 preguntas. Para él, yo no era una persona. Era una función. Abrí la boca para responder, pero no tenía respuesta, porque había construido una jaula con mi propia bondad, y yo misma le había ayudado a clavar cada clavo.
Fue entonces cuando mi abuela empujó su silla hacia atrás. Opel se puso de pie. Le tomó un momento, como le tomaba un momento hacer cualquier cosa en esos días. Una mano apoyada en la mesa para sostenerse, la otra buscando el respaldo de la silla. Nadie la ayudó. Nadie se atrevió. Había algo en la forma en que se levantó que detuvo toda la habitación, como cuando el viento cambia y los pájaros se quedan quietos. No me miró a mí. No miró a June. Caminó despacio, con determinación, hasta el gancho junto a la puerta de la cocina donde su abrigo había colgado durante 30 años. Era de lana gruesa, color nube de tormenta. Lo tomó y se lo puso, primero un brazo, luego el otro, abrochándolo desde abajo, como si realmente fuera a salir. Mi padre la observó con el inicio de una sonrisa, esa que se le dedica a una anciana que parece confundida. Ma, dijo, ¿a dónde crees que vas? Ya está oscuro. Ella no respondió. Alisó el frente del abrigo con ambas manos. Levantó la cabeza y acomodó su cabello gris fuera del cuello. Y entonces se dio la vuelta. Miró a mi padre como nunca en mi vida había visto a nadie mirar a Wade Leland. Ni el banco, ni el recaudador, ni siquiera Dios un domingo. Lo miró como alguien que lo había conocido desde antes de que tuviera dientes, y como alguien profundamente decepcionado, hasta los huesos. El semáforo cambió a rojo en la esquina. Y mi abuela, que nunca había levantado la voz en toda mi vida, dijo lo que partió a mi familia en dos. Prepara sus maletas. Se viene conmigo. Eso fue todo. No dijo nada más. Mi padre parpadeó. Y entonces hizo algo que me dejó claro lo poco que entendía a la mujer que lo había criado. Se echó hacia atrás en la silla, y se rió de su propia madre. Se soltó una carcajada amplia, sacudiendo la cabeza como si acabara de escuchar un chiste en el momento menos indicado. Le preguntó a su madre a dónde pensaba llevarme, recordándole que ya no manejaba, que no tenía dinero propio y que vivía en su casa gracias a él. Entonces mi abuela dijo, con total serenidad, que aquella no era su casa. Y algo en la forma en que lo dijo hizo que la risa de mi padre se apagara de golpe. Dejó que el silencio se instalara. Siempre fue buena para eso. 78 años le habían enseñado a usarlo como nadie. Luego se levantó y caminó de regreso a su cuarto junto a la cocina, con la misma lentitud de siempre. Nos quedamos inmóviles, escuchando cómo se abría el cajón de su buró. June encontró mi mano debajo de la mesa y la apretó tan fuerte que dolía. La sonrisa de mi padre se había quedado rígida, extraña, como una fotografía mal tomada. Miró los restos de la carta entre el puré y luego la puerta por donde su madre había desaparecido. Y por primera vez en mi vida, vi cruzar por su rostro algo que no supe nombrar en ese momento. No era enojo. El enojo lo conocía bien. Aquello se parecía más al miedo. Los pasos de Opel regresaron por la cocina, tranquilos, sin prisa. En las manos llevaba algo pequeño, plano, amarillento por el tiempo. Lo sostenía con cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse, o algo que ya se había roto hacía mucho y nunca sanó. Antes de decir qué era, hay algo que tienes que entender sobre mi padre. Un hombre como Wade Leland no nace así. Se forma. Y lo que mi abuela llevaba en las manos era la historia de cómo a él lo sacaron de la escuela a los 15 años. Una mañana de agosto, su propio padre le puso una mano en el hombro y lo llevó a la tienda en lugar de dejarlo ir a la parada del autobús. Ahí terminó su educación y comenzó su condena detrás del mostrador. Nunca tuvo oportunidad de querer algo para sí mismo. Desear era un lujo para otros, para los que tenían dinero, tiempo o una familia que no se desangraba cada mes detrás de la caja registradora. Así que construyó toda una forma de ver la vida a partir de eso. El sacrificio era la única virtud. El deber, la única forma de amor. El valor de una persona se medía por lo que estaba dispuesta a renunciar por su familia. Y quien quería algo más allá de eso, según él, estaba traicionándola. Lo creía con la misma certeza con la que otros creen en la gravedad. Y aquí está la parte más cruel, la que me tomó 20 años entender. No solo me lo estaba diciendo a mí. También se lo decía al chico de 15 años que alguna vez fue. Al que tuvo sueños y aprendió a ahogarlos,
y que no podía soportar verme salir por esa puerta con los míos todavía vivos. Me preguntó si creía que era mejor que todo eso. Su voz se quebró en la última palabra. Apenas, dijo, apenas lo suficiente. Me acusó de pensar que la familia no era suficiente para mí. Le respondí que nunca había dicho eso, pero ya no me escuchaba. Estaba mirando a su madre avanzar hacia la mesa con ese papel amarillo entre las manos. Quiero dejar algo claro, porque sé cómo suelen contarse estas historias, como si la chica fuera una criatura indefensa esperando que alguien la salve. Yo no era indefensa. Tenía un plan, y era un buen plan. Lo había construido como todo en esa casa, en silencio, completo y sin pedir permiso. Sabía que mi padre nunca iba a llenar los formularios de ayuda financiera. Pedían información de impuestos de los padres, y él preferiría romperlos antes que firmarlos. Así que ya había llamado a la oficina de ayuda de la universidad desde el teléfono público afuera del Blue Bear. Sabía que podía solicitar préstamos a mi nombre. Sabía que podía retrasar el inicio y trabajar un semestre si era necesario. El depósito era de $500. Y yo tenía 620 ahorrados. Los había contado esa misma mañana, mentalmente, dentro del estuche de lentes, mientras estaba parada en el cuarto frío del restaurante, donde nadie podía verme sonreír. Tenía un camino. Era estrecho, difícil y empinado, pero era mío. Y yo ya había recorrido caminos más duros que ese, con mi hermana en brazos. Lo que no tenía, lo que ninguna chica de 18 años en ese pueblo podía tener, era tiempo ni ventaja. El depósito vencía el día 15. Faltaban 11 días. Y en la casa de los Leland, la ventaja siempre había corrido en una sola dirección, desde el hombre en la cabecera de la mesa hacia abajo. Nunca había cuestionado esa corriente, hasta la noche en que mi abuela se levantó y le recordó a todos, incluida ella misma, que alguna vez el río corría al revés. A la mañana siguiente fui por mi dinero, y ahí fue cuando todo se vino abajo. Guardaba mis ahorros en una cuenta en Millbrook Savings and Loan, la que mi madre había abierto cuando yo era bebé. Era de esas libretas con páginas selladas. Fui en bicicleta antes de mi turno y deslicé la libreta por el mostrador hacia Deb, que me conocía desde que iba en carriola. Le pedí retirar $500. La expresión de Deb cambió de esa forma que tienen los rostros cuando traen malas noticias y no saben cómo suavizarlas. Me dijo que solo había $41 en la cuenta. Le dije que eso era imposible. Que tenía más de 600. Giró el monitor hacia mí con cuidado, y ahí estaba, en letras verdes. Un retiro cada 2 semanas, durante casi 2 años, coincidiendo casi exactamente con mis días de pago en el Blue Bear. Mi padre figuraba como titular de la cuenta. Lo había sido desde que yo era menor, y nunca se me ocurrió quitar su nombre. ¿Por qué lo haría? Era mi padre, y la cuenta solo era el lugar donde caían mis cheques. Todo ese tiempo había estado sacando mi dinero por la puerta de atrás, metiéndolo en la casa, en la tienda, en ese barco familiar que nunca dejaba de hacer agua. Y estoy segura de que, en algún rincón de su mente, lo llamaba cuidar de los suyos. Me quedé de pie frente al mostrador con la libreta en la mano. No lloré. No grité. Solo le hice una pregunta a Deb, en voz baja. ¿Puedo quitar su nombre? Ella negó con suavidad. Para hacer cambios en la cuenta se necesitan ambas firmas. Es política del banco. Si alguna vez has contado dinero que desapareció antes de poder tocarlo, sabes exactamente cómo se sentía esa mañana. Regresé a casa en bicicleta con $41, sin un plan y con una piedra en lugar de estómago. June me esperaba en el escalón de atrás, con las rodillas pegadas al pecho. Y me hizo la pregunta que dolió más que cualquier cosa que hubiera dicho mi padre. Si te vas, ¿quién va a cuidar de mí? No lo dijo con crueldad. Tenía 11 años. Era la única pregunta que importaba para una niña de 11 años cuya madre ya no estaba y cuya hermana era lo más cercano a un suelo firme. Me senté a su lado sobre el concreto frío y sentí como todo el peso de esa casa volvía a caer sobre mis hombros, donde siempre había estado. Y entendí, de una forma que antes no había tenido tiempo de entender, que mi padre no había construido mi jaula solo. Yo lo había ayudado cada vez. Cada vez que decía yo me encargo,
no te preocupes. Cada vez que guardaba lo que quería porque alguien más necesitaba algo. Me fui encerrando poco a poco, diciéndome que era amor. Y sí, lo era. Ese era el problema. Los barrotes estaban hechos de amor verdadero. Y ese es el único tipo de hierro lo suficientemente fuerte como para retener a una buena persona toda la vida. No lo sé, Johnny, le dije, porque no iba a mentirle. Pero lo voy a resolver. No voy a desaparecer de tu vida. Te lo prometo. Y yo no rompo promesas. Apoyó la cabeza en mi brazo. Desde la tienda se escuchó a mi padre atender a un cliente, la caja abriéndose, la campanita, la caja cerrándose. El sonido de la familia funcionando, con mi aire. Y yo todavía no sabía cómo respirar y marcharme al mismo tiempo. Esa noche, después de que cerraron la tienda y mi padre se fue al club como todos los jueves, mi abuela tocó el marco de mi puerta con un solo nudillo. Ven a sentarte conmigo un rato, dijo. Fui a su habitación, la que daba a la cocina, donde la luz de la tarde ya se había vuelto gris. Tomé la silla junto a su cama mientras ella se acomodaba en la suya. En su buró había fotografías en marcos sencillos, mi abuelo con su uniforme del ejército, mi padre de bebé, mis padres el día de su boda, demasiado jóvenes para todo lo que vendría. Y también estaba el cajón. Me miró largo rato, como si me estuviera midiendo, como hacía con todo el mundo. Tú sabes que no hablo mucho, dijo. Lo sé, Nana. He estado en silencio en esta casa durante mucho tiempo. Más del que tú llevas viva. Me dije que era paz, pero no lo era. Era rendición. Y la vestí de paz para poder soportarme. Nunca la había escuchado hablar así. Me quedé quieta, como cuando algo salvaje se acerca y no quieres espantarlo. Tu padre es mi hijo y lo amo, dijo. Y le fallé. Le enseñé que una mujer lo da todo y no pide nada, porque eso fue lo que yo hice frente a él todos los días de su infancia. Se inclinó y abrió el cajón del buró. Lo dejé aprenderlo viéndome. Así que esto te lo debo. Se lo debía a alguien desde hace 60 años. Sacó lo que había sostenido en la mesa, ese objeto pequeño y amarillo, y lo puso en mis manos. Era una carta. El papel tenía el color de un té aguado, suave en los dobleces de tanto haber sido abierto. Arriba decía Escuela de Enfermería del Hospital General de Cincinnati. La fecha era marzo de 1965. Y estaba dirigida a la señorita Opal Rainey, el nombre de mi abuela antes de ser Lilen. Leí la primera línea y sentí que el aire se me iba. Nos complace informarle que ha sido aceptada. Entonces vi lo que le habían hecho. La carta estaba rota en 4 partes, partida en cruz. Y alguien la había vuelto a unir con tiras de cinta amarillenta, ya endurecida por el tiempo, acomodando los bordes como si estuviera reconstruyendo algo que había amado. Mi padre la rompió en la mesa de la cena, dijo Opal con una voz tan firme como una repisa. Tenía 18 años. Había sido aceptada por mis propios méritos. Había una mujer en el pueblo de al lado que me habría recibido en la ciudad, y yo tenía un poco de dinero ahorrado limpiando casas. Pero mi padre dijo que ninguna hija suya iba a andar limpiando extraños cuando tenía una familia que atender. Las palabras me fueron cayendo una por una, como chispas encendiendo la siguiente. Era la misma frase, separada por 60 años. La misma casa, la misma mesa, casi las mismas palabras saliendo de la boca de un hombre que ni siquiera sabía que estaba repitiendo a su propio abuelo. Dijo que a la mañana siguiente, mientras todos dormían, pegó la carta con cinta. Y que la había guardado en ese cajón a lo largo de 2 casas, un matrimonio, el nacimiento de su hijo y la muerte de mi madre. La conservó para recordarse lo que había permitido que le hicieran. Pero ya no quería seguir recordándolo. Ahora era una prueba. Le pregunté apenas, casi sin voz, ¿qué prueba de qué? Y me respondió que era la prueba de que todo seguía una línea, y que una línea podía cortarse. Esa noche me contó el resto, a pedazos, como se cuentan las cosas que nunca se han dicho en voz alta. Había sido la alumna más brillante de su escuela rural, los maestros la retenían después de clase para prestarle libros. Quería ser enfermera desde los 9 años,
desde que le acomodó el ala rota a un petirrojo con 2 cerillos y un pedazo de su vestido de domingo. La carta de aceptación había sido como abrir una puerta hacia el resto de su vida. Y su padre la cerró de un solo movimiento en la mesa de la cena. No por odio, aclaró con cuidado, sino porque creía de verdad que hacía lo correcto, como quien aparta a un niño de una estufa caliente. Pensaba que le estaba protegiendo, del mundo, de las ideas, de querer cosas que no podría tener. Dijo que los hombres así no rompen cartas por crueldad, sino porque el deseo de una mujer los asusta. Porque una mujer que quiere algo es una mujer que podría irse. Se casó con un Leland 18 meses después. Un hombre suficientemente bueno para los tiempos que corrían. Crió a mi padre y enterró sus deseos tan profundo que durante años olvidó dónde los había dejado. Pero no se olvidan de verdad, dijo. Solo se deja de buscarlos. Y entonces, una noche, tu nieta se levanta en la misma mesa con la misma carta en las manos, y un hombre dice las mismas palabras, y todo vuelve como si hubiera pasado ayer. Cruzó las manos sobre el regazo y dijo que había visto a esa familia devorarse a sus hijas durante 3 generaciones. Que ella misma se había devorado y lo había llamado cena. Y que no iba a quedarse sentada mirando cómo pasaba otra vez, no mientras aún tuviera aliento para impedirlo. Esa noche mi padre llegó del lodge más temprano de lo habitual. La cocina estaba a oscuras y no sabía que seguíamos despiertas en el cuarto del fondo, con la puerta entreabierta. Escuchó la voz de su madre y se quedó quieto en la oscuridad, con una mano sobre el respaldo de una silla, oyendo cómo ella contaba la noche en que su propio padre partió su vida en 2. Yo observé el rostro de mi padre mientras entendía, por primera vez, que la frase que me había dicho era una herencia. Vi cómo le cayó encima. Su mandíbula se aflojó, sus ojos se movieron buscando algo en la oscuridad a lo que aferrarse. Por un instante, solo uno, mi padre pareció el muchacho de 15 años que fue llevado a la tienda en lugar de subir al autobús. Y algo dentro de mí se inclinó hacia él. Un amor antiguo de hija que quería abrazarlo y decirle que no era su culpa, que así lo habían hecho, que la misma mano que rompió a su madre lo había alcanzado a él también. Ese es el momento en el que todos esperan que el villano cambie. Yo lo quería. Lo deseé con una fuerza que me dolían los dientes. Pero mi padre no era un hombre capaz de sostener algo tan pesado sin quebrarse. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando algo amenazaba las reglas con las que vivía. Endureció la mandíbula, enderezó la espalda y convirtió ese sentimiento en hierro. Murmuró que eran tonterías de una vieja, hablando en la oscuridad, y se fue a dormir. La ventana se cerró. El muchacho desapareció. Y entendí que nadie iba a salvarnos cambiando de opinión. Los días que siguieron tenían una cuenta regresiva corriendo por debajo, silenciosa e implacable, como una llave goteando en otra habitación. El depósito vencía el día 15. Yo tenía $41, una libreta que no podía arreglar y un padre que retenía mis ganancias bajo un techo que empezaba a sentir ajeno. Volví a llamar a la universidad desde el teléfono público y me atendió una mujer llamada la señorita Ferris, en la oficina de ayuda financiera. Fue amable, de esa manera directa de quienes han dado malas noticias demasiadas veces. Me dijo que el depósito no podía eliminarse. Que podía aplazar mi lugar un semestre, pero que el dinero tenía que llegar antes de la fecha límite para asegurar ese aplazamiento. Si no, mi lugar pasaría a la lista de espera. Le pregunté cuántas personas había en esa lista. Me respondió que no quería saberlo. Y con eso bastó para entender la respuesta. Ahí estaba todo, $500 en 11 días, que pronto se volvieron 9, luego 7. Y cada puerta legítima que intenté abrir estaba cerrada o exigía una firma de mis padres que mi padre jamás daría. Tomé turnos extra en el Blue Bear. Hacía cuentas en la parte de atrás de los blocs de órdenes durante mis descansos. Incluso con horas extras, incluso sacrificando el sueño, apenas podría juntar unos 200 para el día 15. No iba a ser suficiente. Por las noches me quedaba despierta escuchando el semáforo cambiar en la esquina, rojo a verde, verde a rojo, mientras sentía como ese lugar en la universidad se me escapaba día tras día. Y por primera vez entendí algo que nadie te dice: desear algo con todo el corazón no garantiza que el mundo te lo conceda. Desearlo es apenas el precio de entrar en la pelea. Al 9º día, mi abuela me hizo una oferta que nunca he olvidado,
y que tampoco he podido perdonarme del todo por haber querido aceptar. Me llamó a su habitación. Sobre la colcha tenía varias cosas acomodadas, como si fueran cartas en una mano. Su anillo de bodas, fuera de su dedo, el oro gastado hasta volverse delgado como un hilo. Una libreta de ahorros, con lo justo para cubrir el depósito y nada más. Y un documento doblado que no reconocí, de papel grueso, oficial. El anillo vale algo con un joyero en Dayton, dijo. Y la cuenta tiene lo suficiente. Cualquiera de los dos te consigue los 500. Miré ese anillo fuera de su mano por primera vez en 58 años. Sentí el depósito tan cerca, al alcance de la mano, y, que Dios me perdone, durante unos segundos quise tomarlo y salir corriendo. Así de cerca estuve. Pero entonces miré su mano, esa marca pálida donde el anillo había vivido toda mi vida, y entendí lo que en realidad me estaba ofreciendo. Quería hacerlo otra vez. Darlo todo sin pedir nada. Vaciarse por alguien de la familia, tal como le habían enseñado, tal como acababa de decirme que había consumido su vida entera. Nana, dije, y mi voz ya no era firme, si tomo tu anillo, entonces ¿de qué sirvió todo lo que me acabas de decir? Solo estarías haciéndote lo mismo otra vez. Por mí en lugar de por ellos, pero sería lo mismo. Se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo, buena chica. Y en su mirada había orgullo y tristeza al mismo tiempo. Pero mira bien esa tercera cosa. No la puse ahí por accidente. El tercer objeto era la escritura de la casa. La abrí sobre la colcha y la leí 2 veces antes de entenderla. Y cuando lo hice, todo en mi familia se reorganizó frente a mí. La casa sobre la ferretería Leland, las 4 habitaciones, la cocina, la tienda abajo, nada de eso era de mi padre. Era de ella. Mi abuelo se la había dejado directamente a Opel cuando murió, no a su hijo, y ella nunca se lo dijo a nadie. Y mi padre había pasado 20 años jugando a ser el rey en un castillo que no le pertenecía, convencido de que el techo sobre nuestras cabezas era suyo. Cree que es el dueño porque nunca ha tenido que pedirlo, dijo ella. Así es como hombres como él llegan a creer que son dueños de todo. Nadie los obliga a pedir permiso. Me quedé ahí, con la escritura en las manos, y sentí que algo peligroso se encendía dentro de mí, algo caliente, brillante, con la misma forma que mi padre. Porque de pronto entendí lo que podía hacer. Podía poner ese papel sobre la mesa, como él había tomado el derecho de romper mi carta. Podía decirle de quién era realmente la casa. Podía obligarlo a pedir. Podía quitarle lo único que tenía, la certeza de ser el hombre al frente de esa mesa, y partirla en 2, frente a June, dejándola caer como los pedazos de papel en el puré. Podía ganar. Todos en esa mesa creían saber de quién era el techo bajo el que vivían, y estaban equivocados. Y yo tenía la prueba en las manos. Durante 2 días cargué ese plan como un carbón encendido. Lo imaginé con detalle, como se imaginan las cosas que sabes que no deberías hacer. Esperaría a la cena, esperaría a que dijera algo hiriente, como siempre hacía, y entonces deslizaría la escritura sobre la mesa y vería su rostro cambiar. Usaría su propia voz, esa calma que usó para destrozar mi futuro. Esta no es tu casa, papá. Nunca lo fue. Y Nana quiere que yo tenga el depósito, y tú vas a escribirme un cheque de la cuenta de la tienda por los 500 que sacaste de mis ahorros. O Nana y yo vamos a tener una conversación sobre quién duerme dónde. Podía sentir lo bien que se sentiría decirlo. Por las noches me quedaba despierta repitiendo la escena una y otra vez en mi mente. Y siempre terminaba igual, con mi padre pequeño, en silencio, al frente de una mesa que ya no era suya. Y cada vez se sentía como justicia. Hasta que, la segunda noche, lo escuché. Reconocí de quién era la voz que estaba usando. Iba a vencer a mi padre convirtiéndome en él. Iba a tomar lo más grande que una persona cree poseer, esa idea de sí mismo en la cabecera de la mesa, y lo iba a romper frente a la familia, llamándolo justicia. El poder siempre había fluido desde quien lo tenía hacia quien no. Esta vez, yo sería quien lo sostuviera. Pero ahí, en la oscuridad, entendí algo. Si ganaba de esa forma, obtendría el dinero, y perdería el verdadero sentido de todo.
Porque el objetivo nunca fue sentarme en la cabecera. El objetivo era ser libre de esa mesa. Mientras yo luchaba con esa decisión, mi padre no estaba quieto. Tenía su propia forma de pelear, más silenciosa que la mía, y apuntaba directo a lo más vulnerable de la casa, June. Empecé a notarlo en pequeños detalles. June dejó de sentarse conmigo en los escalones de atrás. Se quedaba callada cuando yo hablaba del otoño. Hasta que una noche los escuché en la tienda, después de cerrar. La voz de mi padre era baja, cálida de una manera que casi nunca usaba. Le decía a mi hermana que una buena hija no abandona a su familia. Que yo estaba siendo egoísta. Que si de verdad los amaba, me quedaría. Le prometí enseñarle a manejar la caja registradora, que algún día la tienda podría ser suya. Un lugar propio dentro de la familia. Estaba haciéndole exactamente lo mismo que le habían hecho a él. Estaba llevando a una niña de 11 años hacia la tienda en lugar de hacia el autobús, y lo hacía con tanta suavidad que parecía un regalo. Y funcionaba, como siempre funciona. Porque June tenía hambre de su aprobación, igual que yo la tuve, igual que él la tuvo antes. Todos nosotros, alineados a lo largo de generaciones, buscando la misma mano fría. Esa noche, June no quiso mirarme. Me dijo, sin levantar la vista del plato, que yo creía que era mejor que ellos. Era la misma frase que él me había lanzado, ya instalada en su boca apenas 11 días después. Podía sentir cómo me la estaba arrebatando, palabra por palabra. Y entendí que, hiciera lo que hiciera, no podría salvar a June quedándome. Quedarme era la enfermedad. La única forma de mostrarle que existía una salida, era cruzarla yo misma. 3 días antes de la fecha límite, mi abuela se desplomó en la cocina. Yo estaba en el diner cuando ocurrió. June la encontró en el suelo, junto a la estufa. Llamó a la tienda. Mi padre cargó a su madre escaleras abajo y la llevó al hospital de Millbrook. June iba en el asiento trasero, sosteniéndole la mano y llorando. Era la presión, dijo el doctor. Demasiado alta. Años de desgaste, de tensión, y aunque no lo dijo, de toda una vida guardándose cosas. Iba a recuperarse, pero necesitaba descanso. Descanso de verdad. Sin sobresaltos, sin cambios. Cuando llegué al hospital, se veía pequeña en esa cama blanca. Más pequeña de lo que la había visto nunca. Me tomó la muñeca con una fuerza que aún tenía hierro y me jaló hacia ella. Me dijo, en voz baja, que no se me ocurriera usar eso como excusa para quedarme. Que ese era el truco más viejo de la casa. Que siempre alguien se enfermaba justo cuando una mujer estaba a punto de irse. Tenía razón. Las dos lo sabíamos, y aún así, no lo hacía más fácil. Porque ahora el costo de irme tenía rostro, tenía una línea intravenosa, tenía un monitor marcando su fragilidad en cada latido. Si me iba en 3 días, la dejaba ahí. Sería la nieta que se marchó mientras la abuela estaba en una cama de hospital. Todo el pueblo lo diría. Mi padre ni siquiera tendría que hacerlo. Esa noche me quedé a su lado y comprendí que la casa tenía una última carta, y que ya la había jugado. La más vieja y la más cruel de todas, las personas que amas necesitándote justo cuando por fin intentas irte. No dormí. Me quedé sentada en esa silla dura, ordenando todo en mi mente como si fueran herramientas sobre una mesa, porque así es como pienso. Es lo único útil que esta familia me enseñó. Tenía la escritura. Podía quedarme, usarla, tomar la casa, obligar a mi padre a devolverme mi dinero y convertirme en la dueña de la mesa que me habían enseñado a servir. Obtendría el depósito. Tendría a June, al menos por ahora. Y me convertiría en aquello que mi abuela había intentado romper con sus últimas fuerzas. O podía irme. Podía salir con mis $41, con los 200 que había juntado en turnos dobles y con lo que alguien estuviera dispuesto a prestarle a una chica sin aval. Podía tomar el aplazamiento e irme, dejando a June en esa casa, a mi abuela en esa cama, y aceptar todo lo que el pueblo quisiera decir de mí. Un camino lo conservaba todo, menos a mí misma. El otro me conservaba a mí, y perdía todo lo demás. Y cerca de las 4 de la mañana,
Con el monitor marcando el tiempo y la respiración lenta de mi abuela a mi lado, entendí por fin lo que ella había tratado de enseñarme desde la noche en que se puso de pie. No se había levantado para darme una forma de ganar. La escritura, el anillo, el dinero, no eran regalos. Eran pruebas. Se levantó para enseñarme que levantarse era todo. Que la única forma de salir de una casa que devora a sus hijas es negarse a ser parte de ese sacrificio, y también negarse a entregar a alguien más, ni siquiera a una misma, ni siquiera a tu propio padre. Aunque duela renunciar a ese instante dulce en el que por fin eres tú quien sostiene el cuchillo. La mañana del día 14, un día antes de la fecha límite, hice mi maleta. Lo hice en la luz gris antes de que abriera la tienda, moviéndome en silencio por el cuarto donde había dormido toda mi vida. No me llevé mucho, porque en realidad casi nada me pertenecía. 2 cambios de ropa, el reloj de mi madre, una fotografía de los 4 antes de la enfermedad, y mi carta de aceptación, la rota. La que había sacado de la basura la noche de mi cumpleaños y había vuelto a pegar a las 2 de la mañana, uniendo los bordes como mi abuela había enseñado a toda una generación de mujeres a reparar lo que los hombres rompían. Dejé la bolsa junto a la puerta de la cocina, debajo de su abrigo de lana, y la coloqué en el suelo, donde todos la verían al entrar a cenar. Esa maleta era una declaración imposible de retirar. En cuanto mi padre la viera, ya no habría vuelta atrás. Dejaría de ser la hija obediente que cocinaba y se tragaba sus deseos. Sería la que hizo la maleta. Me quedé ahí, con la mano aún en la correa, sintiendo como mi vida anterior terminaba en silencio. Porque así es como terminan la mayoría de las vidas, no con un grito, sino con una maleta sobre un piso frío. Aún no decidía lo último. La escritura seguía doblada en el bolsillo de mi chamarra. No sabía si la usaría o no. Solo sabía que la línea ya había sido cruzada. Esa noche, en la cena, por primera vez en la historia de la casa Leland, una hija iba a responder. Preparé una última cena. No lo hice por costumbre ni por rendición, sino porque quería irme en mis propios términos, y mis términos incluían ese guiso. Mi abuela había regresado del hospital esa tarde, en contra de las indicaciones médicas y completamente fiel a su carácter. Estaba sentada al final de la mesa, pálida, pero erguida, observando. June tenía las manos en el regazo y la mirada baja. Mi padre subió de la tienda a las 6:30, se lavó las manos, y vio la maleta junto a la puerta. Se quedó completamente quieto. Miró la bolsa, luego a mí, y después se sentó en la cabecera y tomó el tenedor como si nada pasara. Así declaraba la guerra. En calma. A su manera. Grandes planes, dijo, señalando la maleta con la cabeza, casi sonriendo. El autobús al norte sale a las 9 mañana, respondí. Y voy a estar en él. ¿Con qué dinero? Dijo. No era una pregunta. Él sabía perfectamente con qué dinero, porque él lo había tomado. Creía que ya había ganado. Pensaba que las cuentas estaban de su lado, que el pueblo estaba de su lado, que la mujer enferma al final de la mesa estaba de su lado, que bastaba con quedarse ahí, tranquilo, esperando a que mis números imposibles hicieran el trabajo de romperme. Y casi tenía razón. Eso era lo más terrible. Sobre el papel, ya había ganado. Lo que no sabía era que yo había dejado de jugar el juego que él creía que jugábamos. Dejé la cuchara de servir y metí la mano en el bolsillo de mi chamarra. Sentí la escritura, pesada, doblada, llena de todo lo que podía hacerle. Sentí la mirada de June, la de mi abuela. Y entendí que ese era el momento hacia el que todas las mujeres antes que yo habían sido empujadas. Y que iban a saber quién era yo por lo que sacara de ese bolsillo. Saqué la escritura. Los ojos de mi padre se clavaron en el papel. No sabía exactamente qué era, pero reconocía el gesto, reconocía la intención, y algo en él se tensó. ¿Sabes qué es esto? Le pregunté, con la voz firme. Es la escritura de esta casa. El abuelo se la dejó a Nana, no a ti. Has vivido 20 años en la casa de tu madre, llamándola tuya, diciéndonos a todos lo que te debemos por el techo. Su rostro perdió color, luego se encendió. Abrió la boca. Coloqué la escritura sobre la mesa frente a mí. No se la deslicé.
No la rompí. Puse la mano abierta encima. Y no voy a usarla, dije. Podría hacerlo. Podría quitarte esta casa esta misma noche. Podría obligarte a escribirme un cheque y a pedir permiso para dormir en tu propia cama, como has hecho que todos aquí te pidan todo. Eso es lo que tú harías si tuvieras esto. Pero yo no soy tú. No voy a ganar aprendiendo tu única forma de hacerlo. La cocina quedó en un silencio absoluto. Hasta el semáforo parecía haberse detenido. Dijiste que ninguna hija tuya necesita educación. Hice una pausa, sosteniendo su mirada. En algo tienes razón. Ninguna hija tuya necesita tu permiso. Tomé de nuevo la escritura, la doblé con cuidado y la dejé suavemente junto al plato de mi abuela, donde pertenecía. Luego levanté mi bolsa del suelo. Mi padre se puso de pie de golpe. La calma finalmente se rompió. Empezó a gritar, las palabras saliéndole atropelladas, diciéndome que si cruzaba esa puerta no regresara, que estaba tirando a la basura a mi familia, que era una malagradecida, egoísta, después de todo. Su voz subía, se quebraba. Y entonces entendí algo. No era un hombre tan grande. Solo parecía grande porque estaba sentado en la cabecera de la mesa. No le grité. Miré a mi hermana. Le dije que la puerta no estaba cerrada. Que tampoco lo estaba para ella. Que podía irse cuando estuviera lista. Y me fui. Bajé las escaleras interiores y crucé la tienda a oscuras, pasando entre los pasillos que podía recorrer con los ojos cerrados, junto a la caja registradora, la máquina de llaves, la mezcladora de pintura. Cargando el peso de 3 generaciones de Leland Hardware. Puse la mano en la puerta principal, donde colgaba la campanita de bronce. Mi padre seguía gritando arriba, pero su voz ya llegaba apagada, perdiéndose entre el piso. Abrí la puerta. La campana sonó con esas 2 notas claras que habían marcado toda mi vida, el sonido de un cliente entrando, solo que esta vez era una hija saliendo. Y fue la última vez que ese sonido me perteneció. El aire de la noche me golpeó el rostro, fresco, inmenso. La calle principal estaba vacía, iluminada solo por el semáforo que cambiaba de color para nadie. Me quedé en la banqueta con mi bolsa, mis $41, mi carta rota, sin idea de cómo iba a reunir el depósito antes de que cerraran la oficina al día siguiente. Había rechazado el anillo. Había rechazado la casa. Había rechazado todos los caminos que regresaban por esa puerta. Me había elegido a mí. Y elegirme me había costado el techo, el dinero, mi hermana, toda la forma de mi vida en una sola cena. Según cualquier medida de mi padre, era la decisión más tonta que alguien podía tomar. Y sin embargo, nunca en mi vida me había sentido tan limpia como bajo ese semáforo. Tan mía. Esa noche dormí en el Bluebird, en un asiento del fondo, porque Ruthie, que llevaba el turno nocturno, había conocido a mi madre y no hizo preguntas cuando llegué con mi bolsa. Y en algún momento de la madrugada, mirando el ventilador del techo, entendí por fin algo sobre mi padre que me permitió dejar de odiarlo y, al mismo tiempo, liberarme de él. Nunca odió mis sueños. Odiaba que yo todavía tuviera uno que perder. Él lo había perdido a los 15, en el camino hacia la tienda. Mi abuela lo había perdido a los 18, en la mesa de la cena. Y cada persona en esa casa había sido apartada, una por una, de aquello que deseaba, hasta que desear se volvió el enemigo. Mi padre rompió mi carta por la misma razón que alguien que ha perdido una pierna no soporta ver a otro correr. No era crueldad. Era duelo. Un duelo volteado hacia afuera y heredado de generación en generación, disfrazado como una regla sobre lo que una hija necesita. Y cuando entendí eso, supe que no lo había vencido. El duelo no se derrota. Solo se puede rechazar. Eso era lo que mi abuela había intentado enseñarme aquella noche en que se puso de pie. Que una carta puede romperse, pegarse y volver a romperse a lo largo de una línea de mujeres durante 60 años. Y que la única forma de detenerlo es cuando una de ellas elige tomar su bolsa en lugar del cuchillo, y cruzar la puerta, todavía queriendo cosas en voz alta, sin vergüenza, hacia una noche que no le debe nada. Y aún así puede darle todo. Pagué el depósito. Me gustaría decir que fue un milagro, pero fue gente.
Y ese es el único tipo de milagro en el que creo ahora. La señora Alcott, mi maestra de química, tenía un primo en el comité de becas de la universidad. Cuando supo lo que había pasado, por Ruthie, por Deb en el banco, por la manera en que las noticias corren en un pueblo como el agua buscando grietas, hizo 3 llamadas antes del desayuno. Había un fondo de emergencia. Pedían un ensayo, una carta de un maestro y una llamada a la señorita Ferris en ayuda financiera. Yo tenía todo listo al mediodía. Y el depósito quedó cubierto el día 15 a las 4:47 de la tarde, 13 minutos antes de que cerraran, con un documento firmado con mi nombre y el de nadie más. Empecé ese otoño. Trabajé 40 horas a la semana, llevé carga completa y dormía cuando podía. Fueron los 3 años más duros de mi vida. Y no hubo ni una sola hora en la que deseara volver al cuarto sobre la tienda. Mi abuela me enviaba una tarjeta cada mes con $10 y una línea escrita con su letra temblorosa. Siempre era distinta. La primera decía que yo había hecho lo que ella no pudo. La cadena no se rompió porque alguien cambiara de opinión ni por un papel firmado sobre una mesa. Se rompió porque una chica decidió dejar una escritura en lugar de usarla, tomó su bolsa y subió a un autobús mientras el pueblo decía lo que quisiera decir. Yo estaba a 2 horas al norte, aprendiendo a ser la clase de enfermera que ellas olvidaron ser. No voy a decir que todo se arregló, porque no fue así. Y desde el principio prometí no mentir. Mi padre nunca llamó. Ni ese otoño, ni en Navidad. Pasaron años sin una sola palabra. La tienda siguió abierta, el pueblo siguió siendo el mismo, y mucha gente estuvo de acuerdo con él, convencida de que yo había abandonado a mi familia. Algunos todavía cruzan la calle cuando me ven. La cultura que lo formó a él formó a muchos hombres iguales. Y mi decisión de irme no cambió la mente de ninguno. Así es la verdad cuando sales de una casa que consume a sus hijas, la casa no se derrumba detrás de ti. Solo pierde un plato en la mesa, y sigue alimentándose. Pero algunas cosas sí cambiaron, de esa manera silenciosa en la que cambian las cosas que de verdad importan. Mi abuela me envió por correo su carta de 1965, la que había reparado con cinta, dentro de un sobreacolchado. Incluía una nota breve: esto ahora le pertenece a una enfermera. La enmarqué. Ella alcanzó a verme graduarme. Viajó 2 horas en autobús, a sus 81 años, con su abrigo gris, y se sentó en la tercera fila. No lloró, porque no era de llorar, pero en la recepción tomó mi mano con tanta fuerza que dolía, igual que June la había sostenido bajo la mesa la noche en que todo empezó. June y yo nos mantuvimos cerca. Cartas, llamadas, y los billetes de $10 que empecé a enviarle, como Nana me los había enviado a mí. Cumplí la promesa que le hice en aquel escalón. No desaparecí. Solo me fui primero, y dejé la puerta abierta detrás de mí, esperando. Mi abuela murió 4 años después, mientras dormía, en la casa que siempre fue suya. En su testamento pidió que la vendieran y que el dinero se dividiera entre sus 2 nietas. Fue su última forma silenciosa de cambiar el rumbo de todo lo que había vivido. Mi padre intentó impugnarlo, y perdió. La escritura era lo que era. Ella siempre lo supo. Y también sabía que yo no necesitaría usarla. June tenía 16 cuando llegó el dinero. Usó su parte como yo habría usado la mía. Se fue a la universidad en otro pueblo el septiembre en que cumplió 18. Esa primera noche me llamó desde un teléfono público y me dijo que la puerta estaba abierta, tal como yo le había dicho. Hoy es fisioterapeuta. Repara lo que otros rompen. Aquella herida familiar, por fin, empezó a parecerse a una cura. Yo tengo 34 años. Soy enfermera en un hospital a 2 horas del lugar donde crecí. En la pared de mi departamento hay un marco con 2 cartas de aceptación. Ambas rotas. Ambas unidas con cinta, siguiendo sus bordes irregulares, separadas por 60 años, y reconstruidas con el mismo cuidado con el que una mujer repara aquello que no está dispuesta a perder. La cadena se rompió. Se rompió conmigo. Si algo quiero que te quedes de esta historia es esto: quienes te dicen que tus sueños son egoístas, casi siempre están lamentando los suyos. Puedes amarlos, entenderlos, incluso perdonarlos, y aún así negarte a entregarles el cuchillo que te están pidiendo.
porque el acto más valiente es salir por la puerta, y seguir queriendo cosas, en voz alta. Una carta rota, un abrigo gris, la voz de una abuela al final de la mesa diciendo que prepare su maleta. Si alguna vez te hicieron sentir que querer más era ingratitud, si alguna vez decidiste no usar algo como arma, entonces ya sabes lo que mi abuela quiso enseñarme al ponerse de pie.